De ellas vamos a hablar el día de hoy y de cómo estas cortinas estaban unidas la una con la otra, formando así prácticamente la unión de todo el cuerpo del tabernáculo. Así que por eso el tema de esta noche titula El santuario y la unidad de la iglesia. La iglesia es clave. La iglesia es el medio por el cual el Señor ha dispuesto salvar a la humanidad. De tal manera que el mundo entero va a ser llevado a través de la iglesia para llegar al reino de los cielos. Así que si la iglesia no cumple su tarea como debe de ser y falla en su misión, entonces se habría perdido la humanidad. La salvación de la gente va a depender de lo que haga la iglesia de Dios. Éxodo capítulo 26, allí vamos a leer acerca de lo que es las cortinas del templo. Vamos a ver de qué se trata. Éxodo capítulo 26, versículo 1 en adelante. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, de azul, de púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Qué colores estamos viendo acá? Los colores que ya hemos estudiado durante toda esta semana, ¿no? El azul, ¿a qué cosa representaba? A la ley de Dios. No nos olvidemos de esto, ¿eh? Estas preguntas que hago son para que se nos graben en la mente, porque a veces nos olvidamos, ¿no es cierto? El azul representa a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. El color de púrpura, ¿a qué cosa representa? ¿Ah? Al reconocimiento del reinado de Jesús, porque el color púrpura se le ponía en el manto ¿a quién? A los reyes. Así que entonces, aquí el color púrpura nos recuerda a Cristo como rey, a quien tenemos que obedecer en sus mandamientos. El lino torcido, ¿a qué representaba? A la santidad del pueblo de Dios y de Jesucristo. Y finalmente el carmesí, ¿a qué representa? A la obra salvadora de Cristo por medio de ¿qué? De su sangre derramada en la cruz. Muy bien, seguimos leyendo ahora acerca de estas cortinas. Regresamos a Éxodo 26, 1 y 2. Desde el versículo 1 otra vez. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Cuáles eran esos querubines? A ver, veamos la imagen ahora. Ahí está, ¿no? Miren cómo era el velo. Este era el velo y en el velo se formaban las imágenes ¿de qué? De los querubines. Cuando dice de obra primorosa, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ah? De obra perfecta, de la mejor manera que se pueda hacer. Es decir, que no haya error en lo que se está haciendo de los querubines. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, ¿a qué representan los querubines? ¿Por qué estaban en esta primera cortina con la cual se iba a cubrir todo el templo? ¿Ah? Vamos a ver qué cosa eran esos querubines. Ya en el libro de Éxodo, capítulo 25, se había hecho mención de estos querubines, ¿no? Que se ponían encima de la tapa del arca, en el propiciatorio. Y estos dos querubines dice que se miraban uno frente al otro, porque estos dos iban a tener un significado, una representación. Vamos a ver, Éxodo capítulo 25, versículo 17 en adelante. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Por qué dice que los 2 querubines iban a ser de oro, que el propiciatorio iba a ser de oro? ¿Por qué? ¿Por qué en el propiciatorio no encontramos ni un trozo de madera? Porque el propiciatorio, al igual que el candelabro, representa a algo que solamente es espiritual, solamente es divino. Es decir, no hay nada humano en el propiciatorio, no representa a nada que tenga que ver con la naturaleza humana, sino solamente con la naturaleza divina. Muy bien, ahora seguimos hablando de estos 2 querubines. No se olviden que eran labrados ¿a qué? A martillo, también eso tiene un significado, ahorita lo vamos a ver. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Dónde iban a estar los 2 ángeles? En los 2 extremos de la tapa. A ver si tenemos una imagen de ahí del propiciatorio.
para que podamos ver a los dos querubines cómo iban a ir. Estos iban a estar a los dos extremos, ¿no? Como cuidando del arca de los dos lados, de cada extremo, para que nadie se vaya a los extremos. Mientras nuestros hermanos buscan, seguimos nosotros leyendo el verso 19, Éxodo 25, 19. Éxodo 25, 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Muy bien. Ahora dice que los querubines iban a estar uno en cada esquina, en cada extremo de la tapa del arca, y que estos se iban a estar mirando uno frente al otro. De tal manera que entonces los dos querubines iban a estar en posición de rodillas, en posición de reverencia, mirando hacia abajo, los dos querubines. Seguimos leyendo, verso 20. Acuérdense de todo lo que estoy diciendo. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Cómo estaban, dice entonces? A ver, imagínense mientras nuestros hermanos nos ponen ahí la imagen. Los dos querubines estaban uno frente al otro, ¿no es cierto? Como mirándose las caras, pero a la vez estaban mirando ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio, hacia abajo. ¿Qué cosa había debajo del propiciatorio, dentro del arca? ¿Qué cosa estaba? Los 10 mandamientos. O sea, ¿qué estaban mirando los dos querubines? Los 10 mandamientos, y los estaban mirando con reverencia, ¿correcto? En otras palabras, los dos querubines respetan a la ley de Dios que está dentro del arca. ¿Ya? Esto es interesante de poder entender, ahorita lo vamos a captar. Versículo 21 sigue diciendo, versículo 21, Éxodo 25, 21. Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Verso 22. Versículo 22. Y de allí me declararé a ti, es decir, desde ahí conversaré contigo de en medio de los dos querubines. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora bien, ¿a qué cosa nos recuerdan estos dos querubines? ¿Dónde se mencionan dos querubines antes de Éxodo capítulo 25? ¿Se acuerdan cuando Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén? ¿Qué dice la Biblia que puso Dios en la puerta? Dos querubines. ¿Eso qué cosa significa? Que ya desde que el hombre pecó, desde que fue echado del jardín del Edén, ya existía en una forma simbólica el arca del pacto, que estaba prácticamente dentro del jardín del Edén. Y los ángeles, los dos querubines que estaban puestos en la entrada del huerto del jardín del Edén, cuidaban de que nadie vaya a entrar a ese huerto sin el permiso de Dios. Ahora, ¿se acuerdan qué cosa puso Dios en medio de los dos ángeles ahí en la puerta del huerto del Edén? ¿Qué era? ¿Una qué? Una espada que daba ¿qué? Vueltas, que se revolvía. ¿A qué representa la espada? A la palabra de Dios. O sea, de en medio de los dos querubines, en el medio se veía la espada, que es la palabra de Dios. Y ahora acá dice que de en medio de los dos querubines, ¿qué iba a hacer Dios con Moisés? Iba a hablar, se iba a comunicar. O sea, la palabra de Dios iba a salir de en medio de los dos querubines. Es decir, que esto representa a la misma espada que estaba dando vueltas ahí en el jardín del Edén. ¿Está claro? Muy bien. Cada vez que encontremos así simbología en la Biblia en relación con los querubines, debe de estar relacionado con la palabra de Dios. Estos dos querubines van a tener un significado. ¿Cuál va a ser su significado? Uno, ¿de qué estaban hechos los dos querubines? De oro puro. ¿Qué cosa es el oro, dijimos? La fe y el amor. ¿De dónde sale la fe y el amor? De la palabra de Dios. La fe es por el oír y la ley es el cumplimiento
de la palabra de Dios, de la ley de Dios. ¿Correcto? El amor. Muy bien. Entonces, ya tenemos que los dos querubines deben representar directamente a la palabra de Dios, a las cosas que son de Dios. Pero más aún, en el libro de Zacarías hemos leído que los dos olivos que representan al Antiguo y al Nuevo Testamento también son símbolo de los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora, esos dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra son esos querubines que están frente al trono de Dios, al lado de Dios. Vamos a analizar un poco. Libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 11. ¿Qué cosa dice allí? Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Verso 13, y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Verso 14, y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que estos dos ungidos por el Espíritu de Dios son los dos querubines que se encuentran, uno a la derecha y otro a la izquierda del trono de Dios. En el pasado, antes de que el pecado existiera, uno de los querubines que estaban allí en la presencia de Dios era Lucifer. Libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15 al 17. Fíjense lo que dice allí. Incluso desde el versículo 13 podemos leer, Ezequiel 28, 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, está hablando de Lucifer. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué cosa se le llama a Lucifer? Tu querubín, ¿qué cosa? Protector o cubridor, ¿correcto? Porque era el que cubría con sus alas la presencia de Dios. Ahora, estos dos querubines que estaban a la derecha y a la izquierda, eran los querubines que estaban protegiendo la presencia de Dios y recibían el conocimiento directo de Dios, ¿correcto? Y cuando recibían el conocimiento de Dios, Lucifer y el otro ángel, que lo más probable es que el otro haya sido Gabriel. Entonces, ellos dos estaban de querubines protectores y recibían el conocimiento de la palabra de Dios y lo iban a impartir ¿a quién? A todos los demás ángeles. La misión de Lucifer en sí era esa, ¿no? Por eso se llama el portador de luz o Luzbel, la voz de Dios, ¿correcto? El conocimiento de Dios. Él comunicaba entonces esa luz de la verdad a los demás ángeles para que todos conocieran la voluntad de Dios. Lamentablemente, Lucifer llegó a pensar que el conocimiento era de él, ¿correcto? ¿Y qué cosa hizo? Se rebeló, creyendo que porque él tenía el conocimiento que Dios le daba directamente para comunicar a los ángeles, era nacido de él, entonces se creyó un Dios, ¿correcto? Es como que él hubiera dicho, yo también comprendo, yo también entiendo, yo también puedo hacer la tarea de Dios, pero se equivocó. Muchos confunden la obra del Señor. Cuando Jesucristo dejó a los apóstoles, Cristo les dio la orden de que ellos fueran a predicar todo lo que Él les había mandado, nada más. San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Fíjense lo que Cristo les dijo a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora fíjense, aquellas cosas que Jesús les había enseñado a los discípulos, basado en la ley y en los profetas, en el mensaje que tenían para dar de la verdad presente en sus días, era todo lo que tenían que predicar y ninguna otra cosa más.
¿Se imaginan que los apóstoles, los discípulos hubieran salido a predicar lo que ellos hubieran querido y no lo que Jesús les había enseñado? Y ellos hubieran dicho, ¿acaso solo Dios le ha dado el Espíritu a Jesucristo? También nos ha dado a nosotros. Y se pudieron haber ido a predicar aparte de lo que Dios, de lo que Jesús les había dejado. No se puede enseñar más de lo que se nos ha dado. Cristo declaró, por tanto, id y adoctrinad, lleven mis doctrinas. ¿Cuáles eran esas doctrinas que se tenían que predicar en ese tiempo? ¿Se acuerdan? Lo que ya hemos estudiado los primeros días. ¿Cuáles eran las doctrinas que se tenían que predicar en tiempos de Jesús? 1, la crucifixión, porque era la fiesta de la Pascua. 2, había que predicar los panes sin levadura, es decir, la predicación de la palabra sin tradiciones. 3, había que anunciar la resurrección, la fiesta de las primicias. Y 4, la fiesta del Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Estas 4 verdades eran la proclamación de la verdad presente para los apóstoles, para el tiempo de la era cristiana. De tal forma que si los apóstoles se hubieran puesto a predicar otra cosa distinta de estas 4 verdades que Jesús había dejado, ellos ya no estarían predicando lo que Jesús mandó, estarían predicando lo que ellos quisieran. Eso fue lo que hizo Lucifer en el cielo. Él quiso declarar lo que él quería. Dios había puesto su ley, pero él no quería la ley. Quería enseñarles a los demás ángeles a tener que hacer algo distinto de la ley de Dios. No le gustaba obedecer. Y por esa razón, ¿qué cosa se desató en el cielo? La rebelión. ¿Correcto? Ahora bien, Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, el apóstol Juan dice cómo se tiene que hacer la obra. Fíjense lo que dice acá. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que entonces, ¿qué cosa dice Juan que tenían que predicar todos los que venían después de ellos? Solamente tenían que repetir lo que ellos les daban, nada más. Porque si ellos hablaban más de lo que decían los apóstoles, ya estarían haciendo ¿qué cosa? División. Ahora bien, nosotros como pueblo de Dios, por ejemplo, adventista del séptimo día, cuando nos hemos iniciado como adventistas, ¿con qué mensaje nos hemos iniciado? Con el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. ¿De qué cosa habla el mensaje del primer ángel? De la segunda venida de Cristo, la hora del juicio. ¿De qué cosa habla el segundo ángel? De salir de las costumbres de Babilonia. ¿Y de qué cosa habla el tercer ángel? De no adorar a la bestia ni a su imagen, sino tener el sello de Dios, que es el día sábado, guardando sus mandamientos. Ahora bien, estas son nuestras verdades cardinales. De eso depende toda nuestra creencia. Ahí en esos 3 mensajes exaltamos el santuario de Dios, ¿correcto? Porque en el primer ángel, cuando se habla de la hora del juicio, se está hablando del santuario, del lugar santísimo. Así que entonces exaltamos la verdad del santuario, exaltamos la verdad de la ley de Dios, del sábado, del estado de los muertos, y también acerca del carácter de Cristo, los frutos del Espíritu. Esos son nuestros mensajes. Ahora, si alguien se levantara en nuestra iglesia y comenzara a predicar otros mensajes que no son esos de los 3 ángeles, ¿qué diríamos de esa persona? ¿Ah? ¿Qué diríamos de esa persona? Que está creando ¿qué? División, porque no está predicando lo que se nos ha encargado. Solo se nos ha encargado predicar los 3 ángeles y ninguna otra cosa más. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio para nuestros días. Porque anuncian el juicio y las cosas que vienen después del juicio, después de 1844. Muy bien. Entonces, la tarea de los querubines, en este caso de Lucifer en el cielo, era tener que anunciar solo lo que Dios le había dado.
En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 20, ya Jesús había dicho a los discípulos lo siguiente. San Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense lo que dice aquí Cristo, el siervo no es mayor que su Señor. Si yo les estoy enviando con un mensaje, les dijo Jesús, tengan por seguro que por haberme perseguido por ese mensaje, a vosotros también os perseguirán. Ahora, les pregunto, ¿qué es lo que hizo que persiguieran a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo que persiguieran a Jesús? Los dirigentes judíos. Porque Jesús se decía ser el Hijo de Dios. El texto bíblico dice, no solo quebranta el sábado, sino que también a Dios le llama su Padre, dijeron. Y por eso decidieron matarlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el punto clave era que porque Jesús decía que Él era la Pascua, porque Él decía, siendo yo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, este Hijo del Hombre tendrá que ser sacrificado y resucitar al tercer día. ¿Está claro? ¿Eso qué cosa estaba demostrando? ¿Qué cosa estaba dando a oír con esas palabras Jesús? ¿Qué estaba predicando? ¿Ah? ¿Qué es lo que estaba anunciando ahí? Que se iba a cumplir ¿qué cosa? ¿Qué fiesta? La fiesta de Pascua. Eso es lo que estaba diciendo. Al decir que Él era el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, estaba diciéndoles en otras palabras, estoy predicando de la Pascua. Jesús no podía dejar de predicar eso, tenía que decir la verdad. Ahora, el que escucharan eso era para los dirigentes simplemente hincones. ¿Quién te crees? ¿Tú te crees el Hijo de Dios? ¿Qué cosa eres tú para que te creamos que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cuál era la única prueba que iba a determinar que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Ah? ¿Cuál era la única prueba que iba a determinar que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Cómo íbamos a saber que Jesús era el Hijo de Dios? Porque cualquiera puede venir y decir, yo soy el Hijo de Dios, puede venir a decir, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay que se han presentado? Maitreya, Saibaba en estos últimos años, Kiriosulu, Asurbaba, etcétera, que dicen ser el Hijo de Dios. ¿Y por qué no les creemos? ¿Ah? ¿Por qué sí le creemos a Jesús y por qué no les creemos a ellos? Sencillo, porque la única prueba de saber que Jesús es el Hijo de Dios es que las profecías se hayan cumplido en Él. Así que entonces lo que hacía Jesucristo era presentar el tiempo profético. El tiempo se ha cumplido, decía Él. Y el evangelio del reino de Dios está con ustedes, porque Él estaba con nosotros. Entonces, el tiempo se ha cumplido, era el tiempo profético. Y todos los que querían creer en Jesús solo tenían que creer por una cosa, porque el tiempo profético se había cumplido. Entonces, cuando Jesús demostraba eso, ¿qué cosa era lo que tenían que hacer los dirigentes en ese momento? Verificar con las Escrituras y darse cuenta de si Jesús cumplía con esa parte de ser el Hijo de Dios. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, cuando Jesús predica estas verdades, estos 4 primeros puntos del Evangelio, Jesucristo estaba anunciando la verdad y los discípulos como siervos debían seguir lo que Él enseñaba y nada más. Ya está. Entonces, a eso representan los querubines, a quienes comunican solo la palabra de Dios. Siendo los 2 querubines, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué nos comunican? Solo la palabra de Dios, no nos dicen más nada. Ahora, ¿por qué están a los 2 extremos? Libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, fíjense por qué. Josué 1, 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda, siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, no te vayas demasiado a la derecha, ni tampoco te vayas hacia la izquierda. Olvídate de la derecha y de la izquierda. Tú lo que vas a hacer es mantente en el equilibrio.
Estos dos querubines te van a proteger de que nunca te vayas ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por eso ellos cuidan los extremos. Gracias al estudio de la Biblia, tú nunca te vuelves extremista. ¿Cuándo es que una persona se vuelve extremista o fanática? Cuando deja de seguir lo que dice, ¿qué cosa? El escrito está. Pero si sigue el escrito está, ¿qué dice el texto? Todas las cosas te saldrán bien y serás prosperado. Así que entonces el secreto es no apartarse ni a derecha ni a izquierda de la Biblia. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, cuando la estudiamos, porque si no la estudias nunca vas a saber si estás en el equilibrio o no. Toda persona que estudia de veras la Biblia va a encontrar las verdades del Evangelio. No puede encontrar otras cosas ni tampoco se va a inclinar por otras cosas. Si él no sigue lo que dice el Evangelio, se va a estar yendo hacia el extremo, ya sea derecho o ya sea ¿qué? Izquierdo. Pero cuando se sigue la línea profética, ¿cuál es la promesa de Dios? Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Es decir, cuando la gente no sigue la profecía, no sabe en qué tiempo se encuentra. Gracias a la profecía es que sabemos en qué tiempo nos encontramos. Si alguien te dijera a ti en qué tiempo de la historia nos encontramos, ¿cómo probarías en qué tiempo estamos? Si conoces bien la profecía, si estudias Daniel y el Apocalipsis, tú vas a saber en qué tiempo nos encontramos. Pero si tú no estudias eso, tú vas a decir en qué tiempo pues estaremos. Si será el fin. ¿Qué tal si todavía estamos recién a la mitad del tiempo de la historia y no al final del mundo? Satanás siempre va a tratar de poner ese tipo de dudas, ¿no? Te va a hacer pensar, por ejemplo, ¿y qué tal si me estoy fanatizando con esto de las profecías y no es el tiempo? Así es como Satanás te va a querer hacer pensar. ¿Y qué tal si es? ¿Ah? ¿Cómo poder estar seguros entonces cuando estudias la profecía? Porque la profecía es el reloj de Dios. Muy bien. Ahora, como estos dos querubines son el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces solamente son divinos. Por eso estaban hechos de oro puro. Ahora, dice que los dos querubines también estaban mirando ¿hacia dónde? Hacia la ley. Deuteronomio 29, 29. ¿Por qué los dos querubines, que son la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estaban mirando hacia la ley? Vamos a ver. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha revelado? ¿Ah? ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha revelado? Todo lo que esté escrito en su palabra. ¿Y cuál es lo secreto de Dios? ¿Ah? Lo que no nos ha revelado, porque acá dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aquellas cosas que Dios todavía no ha dado a conocer son sus secretos. Así que no podemos meternos en los secretos de Dios sin que Él nos permita. Pero todo lo revelado, todo lo que ya está escrito es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué cosa es lo que hacía la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál era su trabajo? Hacer que cumplamos ¿qué? Las palabras de ¿qué? De la ley de Dios, de los 10 mandamientos. O sea, cuando tú lees la Biblia, la lees para no irte al extremo de la obediencia a la ley de Dios. Hay gente que trata de decir cómo se obedece la ley de acuerdo con su criterio. Por ejemplo, hay personas que dicen así: a ver, ese peinadito que tiene la hermanita de por ahí, me parece que es un peinado extravagante, es vanidoso. Cuando tú miras a la hermanita de por ahí, no, está peinada, le queda muy bonito, ha hecho buen arreglo de su cabello, pero viene otro y dice, no, eso es vanidad, eso es pecado, dice, ¿no? Así, ¿y dónde está escrito lo que estás diciendo?
No, claro, no está escrito, pero yo supongo que eso es vanidad. ¿Por qué? Porque se le ve bonita la hermana. O sea, porque se le ve bonita es vanidad. No tiene sentido. No, la hermana se ha peinado, le queda bien, va con su cara, eso no es ninguna vanidad. Simplemente se arregló bien. Ven a otro hermano por ahí, ¿no? Que viene bien alineadito, con su corbatita, con su terno, bien, todo brillantito, y de pronto dice, mira ese hermano, orgulloso. Oye, ¿por qué es orgulloso el hermano? ¿No ves? Está bien arregladito. ¿Y quién te ha dicho que por estar bien arregladito ese es orgulloso? No tiene nada que ver. Entonces, ¿ellos qué hacen? Le aumentan a la palabra de Dios lo que no dice. Hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Porque a veces nos volvemos demasiado fijones y aumentamos mandamientos a la ley de Dios y hacemos más difícil el camino. A ver, ¿cuántos mandamientos inventaron en su Mishnah los judíos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas reglas tenían? ¿Quién se acuerda cuántas reglas habían en la Mishnah? 1260 reglas. Imagínense, en todo el Antiguo Testamento, con todas las reglas ceremoniales, ¿saben cuántas leyes habían? 613. Y eso era harto. Imagínense ahora 1260 reglas con la Mishnah. Pobres judíos, ¿no? Ya no sabían cuándo estaban cumpliendo la ley de Dios ellos. Así que se desmoralizaron. Demasiadas reglas. El pueblo de Dios no necesita tantas reglas como obedecer las pocas que tiene. ¿Correcto? Eso es todo lo que necesita. Sin embargo, tantas reglas habían puesto en esas ocasiones que ellos inventaron cosas. Por ejemplo, en las reglas del sábado, que eran 39 reglas que tenía la Mishnah, se pusieron cosas que eran absurdas. No podías escupir en la tierra el sábado porque dice que estabas regando la tierra, estabas trabajando. No te podías peinar frente al espejo porque según ellos estabas trabajando. No podías abrir con tu llave la puerta de tu casa porque estabas trabajando. No podías caminar más de 1000 pasos, paso 1000 y ahí te tenías que quedar aunque la iglesia estuviera 10 metros más allá. No llegabas a la iglesia. Entonces ellos ponían unas reglas que se hicieron muy pronto rígidas, pero que no eran lo que Dios había pedido. De tal manera que hacían difícil el cumplimiento de la ley. Por eso Dios ha dicho, en lugar de que tú estés buscando cómo se cumple la ley, ¿qué tienes que hacer? Solo tienes que estudiar la Biblia y obedecerla. ¿Y se han dado cuenta que cuando ustedes estudian la Biblia para obedecerla, ¿de qué les habla más la Biblia? ¿De qué les habla más? Empiezan desde Génesis y lo primero que se encuentran, ¿saben qué cosa es? La creación. Así simple. ¿Y luego qué cosa te encuentras? Te encuentras la historia de Caín y de Abel. Y luego te sigues avanzando y te encuentras la historia de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, José, etc. Entonces yo te pregunto, cuando tú lees la Biblia, tú notas en la Biblia que mientras estás leyendo te va diciendo así: deja de ser pecador impío, no forniques, no robes, no mates, no mientas, no adulteres. ¿Así te está diciendo? No, eso solo dicen los 10 mandamientos en Éxodo 20. Pero después toda la Biblia, ¿de qué te habla? Historias, ejemplos, ilustraciones, símbolos, figuras, imágenes, profecías. ¿Y te has dado cuenta que en ningún momento te molesta? No está ahí pisándote los talones, ¿no? Como cuando el pastor de tu iglesia, que no está bien educado, que no ha estudiado la palabra, todo el tiempo te está mirando a ver si pecas o no pecas, ¿no? O los hermanos dentro de la iglesia te están mirando. Entras a la iglesia y ya te están mirando de pies a cabeza, ¿no? Te desvisten con la mirada. Es increíble. ¿Has visto que haga eso la Biblia contigo? ¿Te critica la Biblia todo el día cada cosa que estás haciendo? No. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Simplemente te educa, te va contando historias de las cuales tú vas sacando lecciones para saber cómo comportarte. Así, la Biblia hace posible que tú obedezcas. ¿Qué cosa tiene aquí en las manos Jesús? Su ley. ¿Y acá abajo qué tiene? La Biblia, el Evangelio.
Con este libro Jesús obedeció esa ley. Fíjense, con este libro él obedeció toda la ley. Pero tú sin este libro y quieres obedecer la ley, ni el Hijo de Dios se atrevió a hacer eso. ¿Ah? Es increíble, ¿no? Pero hay personas, cuando tú quieres obedecer estos 10 mandamientos sin este libro, se llama legalismo. Compréndelo bien, ¿eh? Cuando tú quieres obedecer estos 10 preceptos, esas tablas de piedra sin la Biblia, sin este libro, sin saber cómo, te vuelves legalista. Porque te vas al pie de la letra de la ley, pero no sabes qué cosa significa cada mandamiento. Muy bien. Así, los 2 querubines miraban con reverencia hacia la ley, porque la Biblia mira con reverencia a la ley, a los 10 mandamientos, los respeta. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a respetar la ley, a pesar de que era el Hijo de Dios, como Él era la palabra viviente, el verbo, lo que estamos estudiando en la lección de este trimestre, Él se humilló ante la ley de Dios, se postró ante la ley. ¿Y qué dijo? San Mateo 5:17, fíjense lo que dijo. San Mateo 5:17, sin embargo ahora se ven pastores, dirigentes, líderes de las diversas iglesias que no quieren saber nada con la ley de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para ¿qué? Pero sin embargo hay dirigentes religiosos, pastores, teólogos, que vienen y dicen lisa y llanamente, ¿no? Ya no hay más ley, ya Cristo la crucificó. Pero ni el Hijo de Dios se atrevió a decir eso. No penséis que he venido a abrogar la ley, dijo más bien, sino a cumplirla. Hasta Él vino a someterse a esa ley. En Gálatas 4:4 dice, vino y se hizo súbdito a la ley. Pero estos dirigentes nuevos no quieren someterse a la ley. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, en el velo estaban esos querubines que representaban a la palabra de Dios, lo que significa que para poder conformar el velo, que es el cuerpo de Cristo, ¿se acuerdan que ya lo leímos, no es cierto? Hebreos 10, 19 y 20 dice que el velo es la carne de Cristo. Entonces, para que Jesucristo fuese ese velo, Jesús estaba formado de esos querubines, de todas las enseñanzas de la Biblia. Éxodo capítulo 26, seguimos leyendo ahora, más aún. Éxodo 26, donde nos quedamos, versículo 2 creo. La longitud de una cortina de 28 codos, la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. Verso 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Ahora bien, fíjense en esto. Se hicieron, dice, 10 cortinas. Así que esas cortinas las comenzaron a unir y formaron un solo cobertor para todo el tabernáculo con la unión de las cortinas. Es decir, la unión de las cortinas formó la capa del tabernáculo. De ahí que entonces estas cortinas que van a representar a todo el templo de Dios, que van a cubrir al templo de Dios, deben ser representación del pueblo de Dios, que van a conformar el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo según la Biblia? ¿Qué cosa es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 23 al 25, fíjense lo que dice allí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que entonces el cuerpo, todo el santuario, todo el templo, ¿a quién representa? A todos nosotros, a la eclesía, al conjunto de fieles. De tal manera que entonces esas cortinas que cubrían el tabernáculo, que conformaban el tabernáculo, porque eso era su estructura, eran todos los miembros de iglesia. ¿Qué cosa dice que los unía? ¿Qué unía a los miembros de iglesia?
¿Qué dice ahí? Volvamos al texto. ¿Qué dice que los unía? Miren qué cosa los unía. Vamos al versículo 4. Harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión, etc. Todas las cortinas estaban unidas, ¿por qué? Por las lazadas de azul. ¿Qué cosa eran las lazadas de azul? Los mandamientos de Dios. Es decir, que en la iglesia solo estamos unidos por la palabra de Dios. Otra cosa no nos une, ¿ah? Tú y yo, cuando venimos a la iglesia, nos convertimos en hermanos, es decir, en el cuerpo de Cristo, solo por una causa, porque los dos conocemos ¿qué? Las mismas cosas. Tú no vienes a la iglesia para que en la iglesia simplemente nos conozcamos como cuando nos conocemos en una fiesta, ¿no? ¿Qué cosa nos une en la fiesta? Las copas, ¿no? Nos unen en la fiesta. ¿Qué más nos une en la fiesta? La música, el baile, ¿no? La forma en que nosotros nos divertimos nos une. Porque cuando vemos a alguna persona por ahí que en medio de la fiesta no se integra, que está aburrido ahí en la esquina, y que cuando quieren acercarse para sacarlo incluso a bailar no quiere salir, ¿qué cosa dice la gente? Qué pesado, dice, ¿no? Qué aburrido, qué tóxico. Y lo hacen de lado, ya no se juntan con él. Porque en la fiesta, pues se juntan así, ¿no? Algo tiene que atraer. Así también pasa en la iglesia. Si no creemos las mismas cosas, no creemos la misma verdad, nunca nos vamos a unir. La unidad en la iglesia no se basa en la afinidad. ¿Qué cosa es la afinidad? ¿Ah? ¿Qué cosa es la afinidad? Que yo me entiendo contigo y por eso eres mi amigo, ¿no? Pero con aquel no tengo afinidad, no, con ese no me entiendo, no me cae muy bien, todavía decimos, ¿no? Como no me cae bien, no camino con él, no converso con él. Es más, me cae pesado, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Porque no tienen afinidad. Pero en la iglesia no nos unimos por afinidad. Tampoco nos une la fraternidad, ¿correcto? Téngase bien en cuenta, no nos une la fraternidad. No basta con ser fraternos los unos a los otros. No estamos unidos en la iglesia porque yo llego a tu casa con una bolsa de plátanos o de naranja o con una bolsa de arroz, de fideos. Eso no nos une. Ninguna de esas cosas mantienen la unidad en la iglesia, ¿correcto? Podríamos estar sentados en la misma mesa. Sí, podemos estar sentados en la misma mesa, pero eso no significa unidad de iglesia. ¿Se acuerdan ustedes en la última cena quiénes estaban sentados en esa mesa? Estaba Jesús, estaban los apóstoles, incluido ¿quién? Fácil de recordarlo, ¿no? Judas estaba ahí. Yo pregunto, ¿había unidad con Judas en esa noche? No, porque iba a entregar al maestro y Jesús había dicho que uno de ellos era ¿qué? Diablo, ¿ah? Adversario, opuesto. Entonces, el estar sentados en una misma mesa no nos acredita nada. El ecumenismo, por ejemplo, es una falsedad, una mentira y un engaño. Porque los ecumenistas, ¿qué hacen? Se hacen amigos por afinidad, pero no se hacen hermanos por la sangre de la verdad. Así que entonces, podría estar sentado un sacerdote, podría estar sentado por ahí un budista, un judío, un musulmán, ¿ah? Y entre los cuatro estar comiendo del mismo plato, riéndose, conversando, alegres los cuatro invitándose al cine para la noche. Y eso no se llama unidad. Y en el mundo podrían decir, miren cómo están unidos, ¿ven? El amor los une. Han dejado de lado sus doctrinas que los dividen y por amor están unidos como amigos. Bueno, a Dios no le interesa esa unidad para nada. Porque a Dios ese tipo de unidad ni le va ni le viene. Porque incluso podría ser que ellos los cuatro unidos se rebelen contra Dios y le hagan la guerra. ¿Se dan cuenta? Es que eso no es unidad. Es una unidad al estilo de ellos.
para sus fines, para sus propósitos. Por eso el ecumenismo es una traición a Dios. En cambio, cuando 4 personas están bajo la misma creencia, creen las mismas cosas, puede ser que ni siquiera se visiten. Puede ser que ni siquiera se sienten a comer en la misma mesa. Sin embargo, en el momento de hablar de la verdad, los 4 se entienden. Con la Biblia en la mano, y los 4 se entienden. Son hermanos en la verdad, están unidos. Efesios capítulo 4, versículo 13. Entiéndase bien lo que es la unidad. Sí, porque a veces, cuando estás predicando el Evangelio, no faltan esos dirigentes que cuando te ven que tú predicas la verdad y ellos no la están predicando y ven que la gente comienza a escucharte a ti y ya no los quiere escuchar a ellos, lo primero que hacen es decir, cuidado, no lo escuchen porque es divisionista. No está hablando de acuerdo con las doctrinas de la iglesia. Es un impostor, es un extremista fanático, está fuera de la organización. Te catalogan al igual que a Jesús con esos adjetivos, pero a pesar de que dicen eso de ti, tú dices, a ver un ratito. Pero este hermano de quien están hablando mal los dirigentes, predica la verdad. Nos está enseñando solo lo que está escrito. Y nosotros venimos a la iglesia solo a una cosa. ¿A qué? Aprender lo que está escrito en la Biblia. Porque no venimos a otra cosa. ¿Tú vienes a la iglesia a jugar? No, los juegos están en la calle. ¿Tú vienes a la iglesia a las comilonas y las bebelonas? No, porque eso está en la calle. La iglesia solo tiene un propósito. ¿Cuál? Venir tú y enseñarte el Evangelio. Nada más. Cuando Jesús estuvo hace 2000 años en esta tierra, la gente que venía, ¿a qué venía con Jesús? Simplemente a escucharlo. Jesús se paraba de pronto y comenzaba a dar sus parábolas, ¿no? Comenzaba a hablar y la gente comenzaba a venir, se empezaban a sentar todos ahí a escuchar lo que él decía. Y ninguna de esas personas, cuando terminaba el mensaje, le decían, Jesús, ¿a qué hora vamos a hacer el compartir? Pues Jesús, ya, saquen a ver la comidita todos. Nunca se ha visto eso. Esas son inventos e ideas de los intereses humanos. Nada más. Jesús nunca enseñó eso. Hoy tú ves muchas iglesias donde todo es, ay, vamos a hacer un compartir, hermanitos. ¿De dónde han sacado eso? Eso no tiene nada que ver con Dios. Hermanitos, vamos a festejar un cumpleaños. ¿Cuándo han visto a Jesús diciendo, a ver, Pedro, esta noche no te vas a olvidar, es cumpleaños de Bernabé, así que traigan la torta, ya vayan haciendo. Tú te traes el refresco y nos reunimos en la casa del tal. ¿Alguna vez vieron a Jesús haciendo eso? Nunca. La gente solo venía para escuchar las palabras de vida que él tenía. Nada más. De eso se trata el Evangelio. Ahora, ¿acaso cuando venía la gente le decía a Jesús, Pedro, ven un ratito, Juan, Santiago, vengan, por favor, vas a presentar a todita la gente acá para que se hagan amigos toditos. Ya, corre, anda, presenta a la chica de allá, al hermano de allá, a la hermana de allá, preséntalos. ¿Así decía Jesús? No. Solo los que venían a oírlo. Terminaba su prédica y asa, calabaza, cada uno se iba para su casa. ¿Correcto? Así es como se hacían las cosas. ¿De dónde han sacado las iglesias que tienen que hacer algo más? Cuando eso pasa, ya la gente no viene a escuchar el Evangelio. Ya la gente lo que espera de ti, dicen, aquel hermanito que es el más rico, el más millonario, ya pues, él debe compartir con los demás. Y se le empiezan a pegar al millonario, ¿no? Y se le pegan como lapas. No se quieren soltar de él. ¿Por qué? Porque quieren hacerse amigo, ¿para qué? Para un trabajito, para poderse ganar algún favorcito, alguna cosa de interés. ¿Es eso la iglesia? ¿Para eso venimos? La iglesia no es para eso. A la iglesia tú no vienes a hacer amistades. Porque cuando haces amistades, cuando vienes a la iglesia, suponte que venimos a la iglesia, nos hacemos aquí amigos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos hacemos amigos?
Lo primero, el grupo, ¿no? ¿Cómo le llaman? La collera le dicen, ¿no? La collera, el grupo. ¿Y qué pasa cuando hay el grupo? El grupo lo primero que hace es se aparta de toditos los demás, ¿no? Aquí entre nosotros nomás, dicen, ¿no? Y ahí es donde empieza el mal, porque ahí empiezan las falsas doctrinas. Porque cuando ya se hacen grupitos, 4 o 5, se juntan, ya están hablando y criticando, ¿no? ¿Has visto? ¿Has visto al pastor? Mira, el otro hermano, la otra hermanita, se han ido por allá, parece que algo hay por acá. De eso hablan, se vuelven ¿qué cosa? Chismosos, enredosos, criticones, o sea, se vuelven la inmundicia de la iglesia. Y cuanto más te juntas entre amigos en la iglesia, ¿qué ocurre? Yo recuerdo cuando estábamos acá en una iglesia, en la principal, había un grupito de hermanos que se sentaban en la última fila, ¿no? Ahí estaban. Eran como 5 y eran los más viejitos todavía. Ni para decir los más jovencitos, ¿no? Los más viejitos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Lo peor que pasaba era que cuando tú te acercabas a escuchar de qué estaban hablando estos viejitos, estaban pasándole revista a todos. Ya pasaba un hermano por ahí, oye, pues el fulano que estaba con la otra, ¿te acuerdas? Pasaba la otra hermana, oye, está más gordita cada vez esta hermana, aquella más está flaca, esta tiene las piernas así. ¿De qué se estaban ocupando estos hermanos? ¿Ah? ¿Se dan cuenta hasta el punto de inmoralidad que ya estaban? Tal es así que un día se tuvo que predicar un pastor valiente, se puso fuerte y dijo, hermanos, les dijo a todos, ¿no? ¿Qué cosa es eso de estarse sentando ahí atrás? La última banca es la del diablo. Y toditos pasaron una banca más adelante. ¿Por qué? Porque estaban en eso. Cuando tú te juntas haciendo amigos en la iglesia, ya no escuchas el mensaje. Te sientas ahí especialmente con tus amigos para estar hablando, riéndote, cuchicheando y en lugar de escuchar, te vuelves un diablo en la iglesia. Así te vuelves. ¿Eso quiere ser? Por eso en la iglesia no hacemos amistad. ¿Qué cosa hacemos en la iglesia? Hermandad. ¿Qué cosa es hermandad? Hermandad es que todos pensamos igual en cuanto al Evangelio de Dios. Es por eso, si tú quieres llegar al cielo, escúchame bien, si tú quieres llegar al cielo y quieres ir a donde está Jesús, te doy un consejo. No te sientes al lado de ese que es tu amigo por afinidad. No te sientes al lado de él. ¿Por qué? O te va a hacer perder o lo vas a hacer perder. O te vas tú al infierno o se va al infierno él. Uno de los dos. Al final podrían irse los dos, allá se van a encontrar. Pero no se van a encontrar porque se van a quemar. Lo siento. Es que son cosas que suceden. Entonces, por esa razón tienes que tener cuidado. La iglesia es para la unidad, la hermandad, no la amistad. No hagas amigos en la iglesia, no lo hagas. Haz hermanos en la iglesia. ¿Un hermano es más que un amigo o no? Claro, porque llevan la misma sangre. Son hijos de un mismo padre. Cuando llegues a ese nivel, ¿sabes en qué te vas a convertir? Te vas a convertir en el cristiano más poderoso de toda la tierra. Así de simple. Sigue lo que te estoy diciendo, ¿eh? Consejito, ¿eh? ¿Cómo dice? Consejito, dicen, ¿no? Ahí en el mundo, ¿no? Consejito, aunque sea de un conejito. Ya, para que sepas que así es como se avanza. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué cosa más dice ahora el texto? 50 lazadas harás en la primera cortina, 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Eso lo hemos estudiado ayer, ¿no? La unión hace la fuerza, la unión protege a la iglesia. Ahora, la unidad de la iglesia, ¿cómo se va a fortalecer? Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a ver cómo se fortalece. ¿Qué hace Dios para que la unidad de la iglesia se mantenga? Versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí entran los dones, ¿no? En la unidad de la iglesia. Sin dones, la unidad no se puede fortalecer. Fíjense cómo. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 8 en adelante.
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. ¿Y eso de que subió qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué Dios dice Jesús a cada uno de los miembros de iglesia para mantener la unidad de la iglesia? Dones. Ahora yo te pregunto, has leído los dones de ahí, ¿no? A unos dio maestros, apóstoles, evangelistas, a cada uno su propio don de enseñanza. ¿Cuál de ellos tienes? ¿Cuál de ellos tienes? ¿Cuánto tiempo estás en la iglesia? ¿Cuál de esos dones ya tienes? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? ¿Que todos vamos a buscar estar aquí en el púlpito? No. Hay otros que van a hacer la obra de instructores de casa en casa. Ya vamos a tocar un estudio de acá a 2 semanas aproximadamente, donde les voy a presentar cómo es la vida del cristiano desde que llega a la iglesia y cómo debe de crecer, ¿correcto? ¿Cuáles son sus funciones? Para que no se anden chocando, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando nadie pone orden y todos quieren subir al bus? ¿Qué pasa? ¿Han visto cuando la gente se quiere subir al bus, no? Y todos sin orden se empiezan a empujar, por gusto se empujan porque los asientos están vacíos ahí esperando, ¿no? Y entonces dicen, esta cola es de 40 y adentro solo hay 40 asientos. ¿De qué pelean si hay 40 asientos adentro? Si igualito se van a sentar. ¿Ah? Pero el caos es así. Cuando hay desorden, cuando no se ha dicho cómo se hacen las cosas, todos andan a la deriva. Así también pasa cuando no sabemos cuál es nuestra función en la iglesia. De pronto uno de esos días nos llena la euforia, ¿no? Y se puede meter el Espíritu Santo como se puede meter el diablo. Y de pronto todos quieren tomar la batuta y quieren hacer y deshacer en la iglesia. Todos quieren mandar. No están todos para mandar. Si en un ejército todos mandaran, ¿quiénes serían los soldados? No tendría sentido. Tienen que haber generales, capitanes y tienen que haber soldados. Entonces no todos mandan. Hay unos que mandan y hay otros que obedecen, pero hay que ver ese orden. ¿Quién manda y quién no manda? ¿Por qué? Porque de pronto puede venir alguien y decir, a ver hermanos, miren, acá yo tengo mi credencial, yo soy aquí el dirigente, entonces yo mando acá, ¿ya? Y ustedes son acá mis sirvientes que tienen que hacer todo lo que yo les diga. ¿Por qué? Porque así enseñó la palabra de Dios. En el seminario de teología me han dicho que yo con la credencial mando acá. No, él no manda en nada. Así no es en la iglesia, ¿correcto? Por eso tenemos que conocer cómo funciona. Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Muy bien, entonces regresamos al texto y vemos que la unidad de la iglesia se basa en eso, en los dones, ¿no? O antes, vamos a Efesios capítulo 4, seguimos leyendo verso 13, donde nos hemos quedado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué cosa es la fe? ¿Ah? ¿La fe es por el oír? O sea, cuando dice la unidad en la fe, ¿a qué se está refiriendo? A la unidad en la palabra. ¿Cómo puedes tener unidad en la palabra? ¿Ah? ¿Por qué? Solo por el estudio. Es decir, estamos unidos solo porque estudiamos la misma verdad, la palabra de Dios, las doctrinas. En este caso, las doctrinas adventistas del séptimo día. Eso solo es unidad. Otra cosa no es unidad. ¿Ah? Ahora, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando nosotros buscamos la perfección de Cristo, el conocimiento de la perfección de Cristo, para nosotros ser igual que Él, recién viene la unidad. ¿Está claro? Porque cuando nosotros nos olvidamos de ser semejantes a Cristo, ahí viene la desunión, la división. Porque cada quien quiere jalar para su propio lado. Hay muchos hermanos que a veces se acercan y dicen,
hermano, ¿cuándo me van a nombrar a mí de director de diáconos? Porque ya soy diácono harto tiempo. Ya quiero ser pues director. ¿Cuándo me van a nombrar director de iglesia? Ahí he visto que a otros que vienen después de mí los nombran y yo que soy más antiguo ni siquiera se acuerdan de mí. Hay hermanos que entran en ese terreno, ¿no? Y malogran sus cerebros. ¿Por qué? Pueden estar muchos años en la iglesia, pero la pregunta es esta: ¿estás buscando la perfección de Cristo? ¿Es eso lo que estás buscando en la iglesia? Porque cuando tú buscas la perfección de Cristo, Dios te llama el momento menos pensado para que hagas algo por la causa del Señor. ¿Te diste cuenta? Así que aquí en esta iglesia no vas tomando el cargo de acuerdo con la cola según el día en que has llegado. Si tú has llegado hace un mes o hace un año o hace 10 años, eso no te va a hacer meritorio de nada, sino buscar la perfección en Cristo. ¿Te imaginas que le demos a un hermano que salga al púlpito y que ni siquiera puede expresarse bien y que así vulgarmente como decimos, patea todos los textos bíblicos y sale acá adelante y ni siquiera sabe lo que va a explicar, ni siquiera sabe lo que va a decir? ¿Qué pasaría con la iglesia si pusiéramos a personas solamente porque quieren ellas que las pongamos? ¿Qué pasaría? Recuerdo que había una hermana que constantemente solicitaba: ¿por qué no me dan a mí que yo dé mi ofrenda también para Dios? Quiero cantar. Y entonces yo le decía a la hermana, pero hay que esperar pues a cuando nos llamen, ¿no? No, yo quiero cantar, hace años yo quisiera salir ahí adelante, algunos nomás ahí salen, yo no. Así que entonces, como yo estaba de subdirector de jóvenes en esa ocasión, conversamos con el director de jóvenes y entonces el director me dice: a ver, hay que darle, pues ya que la hermanita pide tanto, ¿no? Ya la vamos a hacer pasar. Y la hicimos pasar, ¿no? Y de pronto puso su pista para poder cantar, hasta ahí todo estaba bien. Y cuando comienza a cantar, la hermana comenzó a dar chillidos. No cantaba, chillaba. Y todos se quedaron mirando, ¿no? Y nuestros invitados que habían venido porque eran tardes de JA, vinieron, se quedaron mirando, se quedaron pues sorprendidos porque solo se oían gritos que molestaban, ¿no? Y toda desorejada la hermana, no cantaba nada bien. Terrible fue. Fueron como 2 o 3 minutos que ella cantó, pero parecían horas. Y todos los hermanos se quedaron en silencio, ¿no? No se quedaron en silencio porque fue hermoso el canto ni fue una ofrenda. Se quedaron en silencio por lo horroroso que fue, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Imagínense, presentar una ofrenda así para Dios sin que ella se haya preparado, no sepa cantar y solo salió a hacer chillidos adelante. Eso es un insulto a la misma gente que está presente. Entonces, cuando hacemos las cosas en la casa del Señor, no las hacemos por hacer. Tú no puedes venir y decir: yo quiero predicar, y ni siquiera dominas los temas. Necesitas conocer el orden evangélico. Necesitas saber cada uno de los temas en su orden y presentarlos con claridad. Es por eso que antes de que alguien enseñe, primero tiene que ¿qué? Ir a dar estudios bíblicos. Aprender. Cuando tú das estudios bíblicos a tus familiares, a tus amigos de casa en casa, comienzas a aprender a utilizar la Biblia. ¿Correcto? Muy bien. Vamos ahora a lo último. Seguimos avanzando. Nos vamos a Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26. ¿Dónde nos quedamos? Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. El pelo de cabra, ¿para qué eran las cabras? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes traían las cabras y para qué servían? Levítico capítulo 4. Vamos a ver. Levítico capítulo 4, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas,
Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Empezando por el sumo sacerdote o sacerdote, tenían que traer un becerro para su expiación. Eso en el caso de los más ricos. Los de la clase media, que vamos a leer después del versículo 11 en adelante, traían una cabra. Los de la clase pobre traían 2 palominos. Y los de la clase muy pobre traían, ¿qué cosa? Harina con aceite. ¿Correcto? Las cabras, entonces, al igual que los becerros y al igual que las otras ofrendas, servían para el perdón de los pecados. Entonces, cuando se dice que la segunda capa del templo era hecha de piel de cabra, ¿a qué cosa está representando? ¿Ah? A que el pueblo de Dios, empezando por Jesucristo y siguiendo por nosotros, se cubre con toda la expiación que se hacía con la cabra. Jesús nunca pecó y sin embargo tuvo que cumplir con todos los reglamentos que se hacían. Por ejemplo, cuando llegaba la Pascua, ¿Jesús comía el cordero pascual o no? Pero si él no había pecado, ¿por qué tenía que matar el cordero pascual y comer? ¿Ah? Porque tenía que cumplir con los reglamentos. ¿Jesucristo necesitaba santificarse o era santo? ¿Ah? ¿Necesitaba santificarse Jesús o ya era santo? San Juan capítulo 17, versículo 19, fíjense lo que dice allí. San Juan 17, 19. Y por ellos, dice Jesús, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se santificaba Cristo o no? Sí. Él también se santificaba y eso que no necesitaba. Cuando Jesús estaba en las fiestas, cuando llegaba la hora de tener que arrodillarse cuando se mataba el corderito en la mañana y en la tarde, ¿Jesús cumplía con eso o no? Sí, y eso que él no necesitaba decir, Padre, perdóname mis pecados. ¿Ah? Sin embargo, hacía lo que todos hacían. Dependía también de los sacrificios y ceremonias. Todo lo cumplía Jesús. Así, Jesucristo modeló su vida, que es el templo, cubriéndose con los cueros de cabra. Para que nosotros podamos revestirnos de los cueros de cabra, lo que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. No hay nadie que en la iglesia no pida perdón de pecados. Hay hermanos que a veces se equivocan, ¿no? Dicen, oye, ese hermanito de ahí, aquella hermanita, qué consagraditos son. Estos no creo que pidan perdón de ningún pecado. O estos deben ser ungidos de Dios santo. Estos deben ser los 144,000. He escuchado hablar así, hermano, ¿no? Un hermano un día me decía, ay, hermanito, ese hermanito debe ser un 144,000. Y yo lo miré ahí y le dije, tú debes de ser el 144,001, porque tú nunca vas a estar en ese grupo. ¿Pero por qué, hermano? Por esas ideas que tienes. ¿Quién te ha dicho a ti que andes diciendo si el otro va a ser o no va a ser? ¿Qué tal no es? Eso te pasa porque tú andas pensando que hay gente en la iglesia que es tan inmaculada que no peca. Pero te equivocas. ¿Por qué? Fíjate lo que dice acá. Volvamos a Levítico, capítulo 4, versículo 2. Léelo bien, por favor. Mira lo que dice ahí sorpréndete. Levítico 4:2. Y esto le va a chocar a los cucufatos en la iglesia, ¿no? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, verso 3, si el sacerdote ungido, ¿qué dice? ¿Cómo dice el texto? Si el sacerdote ungido, ¿qué? ¿Y cómo podía ser sacerdote ungido si pecaba? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cosa es un sacerdote ungido ahora? Un pastor, porque recibe el ungimiento.
Y aquí dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, y no por eso lo votaban de ser sacerdote. Oye, mira, está entrando Aarón, está entrando con su becerro. Oye, Aarón ha pecado. ¿Se imaginan en qué se hubieran convertido? Y al otro día, mira, Eleazar, el hijo de Aarón, está trayendo su becerro. ¿Qué significa? Ha pecado. A ver, averigüen qué ha pecado. De repente ha buscado otra mujer. De repente por ahí se ha ido a tomar. De repente ha matado. No sabemos qué ha hecho. A ver, hay que averiguar. Lo desnudaban al pobre para poder saber qué cosa había hecho. Y cuando descubría, oye, dice que pecó en esto. Dice que dejó a su esposa por una noche. Se fue a otro lado. Oye, un terrible había sido el Eleazar. Ya no le decían el sacerdote, el Eleazar. Es que hay gente que es así, pues, ¿no? Pero fíjate que acá se enseña que nadie era libre. ¿Qué decía Salomón? Porque no hay hombre que no peque. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué significaba? Que había que hacer el sacrificio de la mañana y la tarde. Y todos tenían que participar. Eso significa que todos nosotros en la iglesia debemos estar revestidos con la piel de cabra. No olvidar que tenemos que confesar nuestros pecados. ¿Cuántas veces al año? ¿Ah? Cada Semana Santa. ¿Sí? Cada Santa Cena. En la Navidad. El Día de Acción de Gracias. No. Todos los días al acostarte y al levantarte. ¿Para qué? Para que la piel de cabra esté cubriendo al templo. Cuando tú no haces eso, te conviertes en la iglesia en el próximo fariseo. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a la iglesia y tú vas a decir que no necesitas confesar pecados. Entonces te vas a creer un santo. ¿Quién es la persona que se cree un santo en la iglesia? ¿A quién le llamamos esos que se creen santos? Esos que constantemente están mirando si el otro comete un error o no, ¿no? Lo están perdiendo, le pisan los talones. Ahora, tú te levantas a predicar por ahí y solo porque estás predicando te despelinchan la vida, ¿no? Ya comienzan a hablar de ti. ¿Has visto? Primero dicen, ¿has visto ese hermanito está predicando? Primero te hacen famoso, ¿no? Te hacen así elevar. Mira, predica bonito y todo. Llega un momento en no sé qué se les mete a esos mismos que estaban exaltándote y adorándote y todo, idolatrándote, ¿ah? Que darían todo por ti y de pronto comienzan a hablar mal de ti. Esos mismos que te han exaltado, ¿no? Y comienzan a chismear, a cuentear de todo sobre ti. ¿Esos sabes tú quiénes son? Esos son los que nunca confiesan sus pecados. Y si los confiesan, solo dicen así, Señor, perdóname todos los pecados del día de hoy. Y se van a dormir rápido. Esos son. En cambio, los que son como el publicano que golpean el pecho y ruegan a Dios por cada pecado que han cometido, ni siquiera pueden ver el pecado del otro. Cuando lo ven pecar al otro hermano, lo ven al diácono, lo ven al director que peca, y dicen, ¿ha pecado el hermanito? Ah, sí, pero yo soy peor que él. Oye, pero dice que el pastor ha pecado. ¿Ha pecado el pastor? Sí, pero yo soy peor que él. Ese es el fiel, como el publicano. Nunca, jamás, cuando escucha que otro ha pecado, dice, ¡ay, sí, ha pecado! ¡Ay, qué terrible! Había sido un impío, hipócrita. Nunca dicen así. ¿Por qué? Porque serían fariseos. Al contrario, lo que hacen es, bajan la cabeza y dicen, pero yo soy peor que él. Yo necesito más ayuda de Jesús. Siempre están humillados porque siempre reconocen su mal. Así que ya sabes, esos que andan así están cubiertos con la piel de cabra. Los demás, ¿con qué estarán cubiertos? No sé. Seguimos leyendo. Sigue diciendo, Éxodo 22. ¿Dónde nos hemos quedado? Éxodo capítulo 22. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo.
11 cortinas harás, la longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte, las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Ya expliqué por qué 50. Harás asimismo 50 corchetes. Vamos avanzando, toda esa parte, subamos un poquito más. Ahí, la capa, ¿no? Ahí. La capa de piel del carnero y de tejón, lo último de las capas. ¿Por qué me he pasado lo otro? Porque ya hemos hablado de eso, corchetes y todo lo demás, ¿no es cierto? Verso 14, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo. Los carneros teñidos de rojo iban a representar a Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El color rojo representa a su vida, su sangre, ¿correcto? ¿Qué cosa significa esto? Que los cristianos, los que van a revestirse con esta capa, deben de ser semejantes a la vida de Cristo, tener en su vida la vida de Cristo, más claro. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a rápido ahí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, eso que tú ves que camina, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué cosa significa con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Ah? ¿Qué significa? Estoy muerto con Cristo. Un día recuerdo que cuando estaba empezando yo a estudiar por primera vez el conflicto de los siglos, estaba leyendo el espíritu de profecía, recién estaba conociendo el mensaje de los 3 ángeles. Era adventista hasta los 17 años, casi recién estaba conociendo el tercer ángel. Interesante, ¿eh? Mire, cuántos años y yo recién estaba conociendo el tercer ángel. Nadie me habló del tercer ángel a mí. Nada, ni siquiera en el púlpito se predicaba. Y yo siempre andaba preguntando, recuerdo, cuando estábamos en la clase de intermediarios, al que era nuestro maestro, al instructor, yo le preguntaba así, ese mundito con 3 ángeles, ¿qué significa? Es nuestro logo, me decía, ¿no? ¿Pero qué significa? Voy a preguntarle al pastor. Y yo seguía preguntando, quería saber qué cosa eran los 3 angelitos y nadie me explicaba nada de los 3 angelitos. Hasta que cuando leí el conflicto de los siglos, los 3 angelitos se explicaron solos. Y comprendí cuál era la verdad adventista. Y un viejecito de la iglesia, un hermano, me dijo un día, ¿qué estás leyendo, Darío? Me dice, ¿no? Porque él siempre me veía pues que yo estaba dirigiendo los juegos sociales en ese tiempo, ¿no? Yo era el subdirector de jóvenes. Y de pronto esta vez me vio sentado, pero con mi libro, ¿no? Con el conflicto. ¿Qué estás haciendo? Para él se sorprendió, ¿no? Le digo, hermano, estoy leyendo El conflicto de los hijos. Qué maravilloso libro, le digo, jamás había leído algo como esto. Y entonces me miró como a decirme, ¿y cómo era subdirector de jóvenes sin haber leído ese libro? Claro, pues nadie puede llegar a un cargo sin haber leído ese libro. ¿Ah? Y entonces me dice, ¿sabes qué me dice? Yo me convertí en adventista después de 34 años en la iglesia adventista. Y se me abrieron tanto tiempo para convertirse, le dije yo. No, me dice, lo que pasa es que estaba yo 34 años bautizado en la iglesia. Pero me volví adventista de verdad solo cuando leí ese libro. ¿Y cómo así? Le dije, porque recién conocí por qué veníamos a ser adventistas. Ahí estaba la historia. Y sí, cuando tú lees El conflicto de los siglos, recién sabes por qué eres adventista del séptimo día. Así que, aquí el secreto, ¿cuál es entonces? El que tú tengas que escudriñar buscando la verdad. Porque si tú puedes estar años en la iglesia, pero no estudias las doctrinas de la iglesia, no vas a ser parte del pueblo en realidad. Así que requerimos de eso. Ahora bien, el estar con esa piel del carnero teñida con rojo sangre, que representa la vida de Jesucristo, significa que tú tienes que estudiar esa vida de Cristo
para estar crucificado con Cristo y dejar tu vida pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empecé a leer ese libro del conflicto de los siglos, y empezamos en la iglesia, los jóvenes, a dedicarnos más a la iglesia para que se cumpla lo que decía ese libro, algunos comenzaron a decirnos, está bien, ya, está bien, me dijeron a mí, ya conocemos al Darío que predica tanto su profecía, que los 3 ángeles, que la Biblia, que el espíritu de profecía, pero ¿sabes qué? También queremos conocer al Darío sociable. Eso es lo que queremos, me decía un pastor, ¿no? Ese Darío es el que queremos conocer. Ya se ha muerto, le dije yo, ¿no? No, ¿cómo que se llama? Ya se ha muerto, le dije. Ya no vive más ese Darío. El que ahora vive es el que está ahora crucificado. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Lo que querían era que yo participara en los juegos sociales, en la comilona, la chocolatada, la cena de gala, con los mariachis. Eso era lo que estaba pasando. No estoy criticando nada, estoy contando lo que estaba pasando. Y entonces el pastor decía, queremos conocer a ese Darío, ¿no? No, ese Darío ya se murió. Entonces, ¿para qué he entrado a la iglesia? Yo he entrado a la iglesia para poder, ¿qué cosa? Cuando tú estás fuera del colegio y no sabías nada, eras ignorante. Pero ahora que ya estás en 6º grado, 1º de media, 3º, 5º de media, si alguien te viene a decir, está bien, te veo que eres un buen estudiante, todo, pero yo quiero conocer al ignorante que era antes de entrar al colegio. ¿Puedes portarte así, por favor? ¿Qué le dirías tú? Jamás. ¿Por qué? Ya estoy educado. Ya soy una persona que ha crecido en el conocimiento. ¿Cómo me pides que otra vez me porte como ignorante? ¿Te quieres aprovechar de mí? Eso quería ese pastor. Cuando un pastor, un dirigente de iglesia, un hermano antiguo te viene a decir por estudiar la profecía o predicar la profecía, ahora quiero conocer a la persona que está detrás de esa predicación. Ya te conocemos como el consagradito, el que se dedica a predicar e enseñar. Ahora quiero conocerte sociable. ¿Cómo eres como amigo? ¿Cómo eres en la comilona, la bebelona? Entonces tú le vas a contestar, ¿por qué eres abusivo? ¿Por qué me quieres otra vez volver a hacer retroceder al mundo? Yo ya renuncié a todo eso. Ahora solo Cristo vive en mí. Y punto. Recuerdo que en una ocasión un grupo de dirigentes de nuestra iglesia, estoy contando de aquellos que se oponían a la predicación, ¿no? Entonces, no es que aquí haya crítica ni nada, no, estoy contando para que ustedes encajen con lo que estoy diciendo de acá del tema. Y recuerdo que uno de estos dirigentes me dice, mira, eso que estás predicando de la profecía son teorías de conspiración, me dice, ¿no? ¿Así? Le dije yo. ¿Son teorías de conspiración? Pero yo he sacado varias de esas profecías de este libro del pastor tal, le digo. Y eran pastores reconocidos pues de la iglesia, ¿no? En ese tiempo había leído de un pastor Marvin Moore que había escrito, no sé si él está escuchando de repente estos temas allá en Estados Unidos, no sé. Y entonces yo leí su libro y decía muchas cosas que se estaban cumpliendo pues en esos días con las evidencias, las noticias que él presentaba, las bases de la Biblia, ¿no? Y entonces le digo a ese pastor, yo he leído este libro, le dije, de aquí he sacado, son doctrinas incluso de la iglesia. A ver, trae, me dice. Y se queda mirando. Este es un adúltero, me dice. Y me dejó frío. Y lo miré así con los ojos grandes, ¿no? Acá tengo otro, le dije, pastor. Y le pasé otro, el domingo viene, de Edward Reed, ¿no? Otro predicador adventista. A ver, me dice, este también es adúltero, me dice. Y me quedé frío. Y luego le pasé de Clifford Goldstein, ¿no? Del que escribía el libro El Día del Dragón, en ese tiempo, recuerdo que salió su libro. Y se lo pasé, ¿lo miró? Este también es adúltero, me dice. Y me quedé frío. Y entonces le dije, pastor, entonces, ¿qué tengo que leer? Y me pasó de un pastor muy conocido y popular en la iglesia. Me dijo, esto es lo que vas a leer, ¿eh? La cruz de Cristo, el amor de Jesús.
A ver, pastor, quiero ese libro, ¿le? Miré, este es un adúltero, también le dije yo. ¿Qué cosa? Me dice. ¿Qué pasó? Le digo, ¿por qué se pone así? ¿Cómo vas a decir eso? Ay, ¿usted cómo habla de los demás? Le dije. Si usted ni siquiera los conoce. Lo que usted quiere es oponerse a lo que se está predicando de la profecía. ¿Qué cree usted? ¿Que desde el primer momento que usted me insulta a ese escritor, usted cree que yo le he creído? Eso no va a pasar, le dije. Lo peor del asunto, ¿saben qué cosa fue? Que ese pastor que me estaba diciendo eso, que era un dirigente alto, que no voy a mencionar su nombre tampoco, él que estaba ahí diciéndome eso, yo conocía quién era él y qué problemas tenía con la mujer. Y ese me decía todavía que los otros eran adúlteros. Tremendo. Pero eso no fue todo. Se levantó otro que en ese tiempo era el presidente de una institución de alimentación, de regalo de comida y todo, acá. Y se opuso a lo que yo iba predicando. Y comenzó a hablar en contra de la profecía. Y decía que lo que predicábamos simplemente eran teorías conspirativas. Y fue el primero en que me dijo, la mayoría de todos esos que predican la profecía, muy bonito, predican en el púlpito. Pero hay que verlos lo que son por detrás. Tú no sabes cómo es esa gente, me dijo. ¿Ah, sí? Le dije yo. ¿Cómo es pues? Le dije. Usted debe conocerlos, le dije. Porque usted es un pastor de alto cargo. Claro, me dijo. Muchos de esos que predican la profecía son unos inmorales de doble vida. ¿Ah, sí? Le dije yo. Sí, me dijo. Y me quedé mirando y me puse la mano a la barbilla y lo miré. Porque él, en esos días, había sido denunciado por pedofilia dentro de la iglesia. Sí, eso salió, un escándalo acá. Decía a todos los jóvenes en todas nuestras iglesias, iba diciendo, a ver, jóvenes, únanse conmigo, vamos a hacer microempresas. Hay que cerrar las iglesias y en lugar de iglesias vamos a hacer microempresas. Y mismo haciendo sus microempresas, de pronto un día bajan, lo encuentran ahí en su microempresa y lo encontraron en plena pedofilia. ¿Sí? Y encima homosexual. Imagínense. Así. Y ese era el que se oponía a las profecías. Y ese es el que predicaba más lindo del amor. ¡Ay, el amor, la familia, el hogar! Esos son los temas maravillosos. Ese tipo de individuo era el que estaba ahí. Ahora, ¿por qué cuento eso? Les digo solo para que ustedes se den cuenta de que los que se oponen a la parte profética de esos dirigentes que se dicen ser guías del pueblo, que Dios jamás los ha puesto para que hagan esa tarea que dicen hacer, porque hay algunos que dicen así, yo tengo que cuidar al rebaño. ¿Sí? Así dicen, ¿eh? Y de pronto tú le dices, pero pastor, yo también estoy predicando, yo no estoy haciendo nada con el rebaño, lo estoy aumentando más bien, hay más ovejas, ¿qué más quiere? Es que yo cuido al rebaño y no puedo dejarte predicar lo que tú predicas. Puedes hacer daño a la iglesia. La pregunta es, ¿quién le ha dicho a él que él cuide el rebaño? ¿Cómo se cuida el rebaño? ¿Ah? ¿Cómo un pastor cuida el rebaño? ¿De qué manera? Presentando la doctrina, la palabra de Dios. Con eso se cuida el rebaño. ¿O quién es capaz de cuidar el rebaño? ¿Ah? Cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. ¿Bajo qué condición le decía que apaciente los corderos? ¿Ah? ¿Me amas? ¿Qué cosa es amar a Dios? ¿Guardar qué? Seguir su palabra. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo así, Pedro, ¿conoces el Evangelio? ¿Conoces la verdad? ¿Ya has entendido lo que te he enseñado? Sí, Señor, sí he entendido todo. Ya, entonces sí me amas. Apacienta mis corderos. ¿Te das cuenta? Cualquiera no apacienta los corderos de Dios.
Tú no apacientas a los corderos de Dios haciéndote el corderito tú también. Sí, porque hay algunos que quieren ser los más, según ellos, limpiecitos, ¿no? Esos son los más sucios. ¿Por qué? Porque esos que se quieren hacer los cuidantes del rebaño, dicen, tengo que cuidar el rebaño de la iglesia. Pero fíjate cómo son. Cumpleaños, fiesta, música. Ahí están bailando con la secretaria de escuela sabática y todo. Lo siento, hay cosas que tengo que mencionar. No estoy criticando. El que diga que estoy criticando es un mentiroso. Estoy simplemente mencionando lo que ocurre para que tú sepas con qué te enfrentas. Hay mucha diferencia. Una cosa es contar para simplemente desprestigiar y desacreditar, y otra cosa es contar para que sepas a lo que te enfrentas y sepas resistir y no dejes de predicar. Digo esto porque a muchos hermanos les tratan de callar, de predicar el evangelio con eso que estoy diciendo, de decirle, es que yo tengo que cuidar el rebaño, por eso no te dejo predicar, no te dejo entrar a la iglesia. Como que a ellos les han puesto para cuidar el rebaño. La verdad es la que cuida el rebaño. Si estos pastores predican la verdad, no tienen nada que temer. Cuando dicen que cuidan al rebaño es porque algo malo están haciendo. Saben que el rebaño se les puede ir. Así que hay que tener cuidado. Entonces, cuando el pastor, el mensajero, predica la verdad, con eso ya está cuidando al rebaño. Nadie le ha pedido hacer más de eso. ¿O ustedes ven que cuando alguien se les acercaba a los apóstoles, Pedro, ven acá, párate ahí, yo te voy a defender, yo cuido acá el rebaño, ¿qué pasa? Ya, que se acercan. ¿Vieron a Jesús haciendo eso? Jesús sabía lo que enseñaba a sus discípulos y sabía que estos no necesitaban que les tuvieran que estar cuidando ni siguiéndolos por donde van. Cuando nosotros predicamos la verdad, no nos andamos con eso. El rebaño, ¿saben quiénes son? ¿Quién es el rebaño, hermanos? ¿Quién es el rebaño? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Ah? Yo les voy a decir quiénes son el rebaño. El rebaño son los que hacen la voluntad de Dios. Los que escuchan las doctrinas, escuchan los mensajes acá, saben lo que es verdad y nunca se moverán. Si ustedes ven que hay gente que se va de acá, que se aleja de acá, sépanlo bien qué cosa dice el texto. A ver, Primera de Juan 2, verso 19. Primera de Juan 2, 19, y ahí vamos al final de nuestro tema de hoy. Fíjense lo que dice acá el apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con los que se van del mensaje del tercer ángel? Es porque nunca fueron de nosotros. Así que si hay hermanos que dicen, ay hermanitos, se han ido 5, 6 hermanos, 7, 8, 20 se han ido para... Es porque nunca fueron de nosotros. Así que no nos preocupa, porque el día que se fueron siempre estuvieron afuera, pero tenían solamente el cuerpo acá. Estaban acá, yo no sé para qué, pero al final se manifiestan. Así que solo donde está el tercer ángel está la verdad. A veces a los que predican el tercer ángel los botan de la iglesia y dicen, ¿ves? Salieron de nosotros. Después de que los botan, dicen, ¿no? Salieron de nosotros. ¡No! Cuando votan a los del tercer ángel de una iglesia, los del tercer ángel dicen, salieron de nosotros, de los que los han votado. ¿Cómo le van a decir a los del tercer ángel salieron de nosotros y no son de nosotros? Si los del tercer ángel son la verdad. Son los únicos que forman la iglesia adventista del séptimo día, nadie más. Los demás simplemente son cizaña, están de relleno. Puede chocarle esto que estoy diciendo a alguien por ahí en el mundo, porque siempre hay algunos que les choca todo, porque no entienden cuando uno habla como debe hablar. Entonces, cuando digan salieron de nosotros y se fueron del tercer ángel, es porque no eran de nosotros. Y cuando votan a los del tercer ángel de las iglesias, los que han votado son los que se han salido de nosotros.
No están con nosotros porque no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, nos amarían. Así de sencillo. Hay que ser por eso equilibrados. Si quieres permanecer en la verdad sin que te zarandeen, tienes que ser equilibrado. ¿Y el equilibrio cuál es? Si estoy parado en los tres ángeles y todos los demás, pastores, dirigentes, hermanos, todos ahí, y yo estoy en el tercer ángel y todos se van de mi lado, solo yo estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque estoy en el tercer ángel. El tercer ángel es Jesús, es el Evangelio. Así que si tú permaneces en ese mensaje, estás en la verdad. Así se vayan todos y te quedes solito, tú estás en la verdad. ¿Me entendiste? ¿Alguna vez se ha dicho que porque tengas harta gente que te está siguiendo, por eso estás en la verdad? ¿Hay algún texto que diga eso? Más bien Cristo dijo, muchos son los llamados y ¿qué? Ya, te quedó claro. Muy bien, cerramos ahora esto, volvemos al texto que estamos leyendo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. ¿Qué dijimos que era la piel de tejón? La que más resiste. Muy bien. Concluyamos esto del tabernáculo. ¿Qué cosa había dentro del tabernáculo, hermanos? ¿Qué había? El arca del pacto, que es la ley de Dios. El altar del perfume, que es el evangelio de Cristo, el olor de Cristo, su conducta. La mesa del pan, que era la palabra. El candelabro, que es el Espíritu Santo, la enseñanza de la profecía. ¿Correcto? Luego, el altar, la fuente de bronce con agua, que representa al carácter de Cristo humano. Y el altar del holocausto, que representa a la obediencia de sacrificio de Cristo, Cristo humano y sus luchas, donde se quema la pecaminosidad. Cuando todo eso está dentro de ti, toda esa verdad, entonces se te pone la piel de tejón. ¿Correcto? Porque la piel de tejón estaba unida, ¿por qué? Por el bronce, ¿se acuerdan lo que estudiamos? Entonces, con toda esta verdad que hemos estudiado en esta semana, si la has entendido, si la has captado hasta acá, tú estás vestido de piel de tejón. Porque te vas a aguantar, ¿qué cosa? Calor, frío, golpe, todo te vas a aguantar. Cuando los bichos caigan sobre tu piel de tejón, no te van a picar, porque la piel de tejón los hace escapar porque los hinca. Cuando las arañas se te vengan a querer picar, las arañas se van a escapar de la piel de tejón. Cuando tú te acercabas al tabernáculo en pleno desierto, no te encontrabas un solo bicho sobre la piel de tejón. No se paraban ahí. Porque en el día se calentaba tanto que los bichos no paraban ahí. Y en la noche no podía abrigarlos porque no les daba calor. Así que entonces la piel de tejón no dejaba que se acerque nada. Cuando tú entiendes todos los temas que hemos estudiado de las figuras del santuario, te vuelves así de resistente. Nada te desanima. ¿Qué cosa te vas a desanimar en el camino con todo lo que se te está enseñando? Nada te puede separar del amor de Dios porque has conocido la verdad. La tienes dentro. Se ha vuelto tu personalidad. Como cristianos les voy a decir una cosa, hermanos. Todos nosotros formamos nuestra personalidad de acuerdo con nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Tu conducta, tu manera de andar, tu manera de ser, tu manera de encontrarte con los demás, tu sociabilidad, todo se basa en tu aprendizaje. Eres sociable de acuerdo con tu aprendizaje. Por ejemplo, supongamos que tú llegas a un grupo de amigos y de personas, ¿no? Y los saludas, buenas noches, ¿cómo están? A todos, ¿no? Y de pronto ellos comienzan a hablar de chistes colorados, palabras de doble sentido, hacen chistes que no van contigo y tú estás ahí, todo tranquilo. Y no dices nada porque no tienes nada que hablar pues en ese tipo de reunión. Porque tu educación, lo que tú has aprendido, te ha llevado a ser una persona mucho más educada, madura. Entonces tú no hablas de eso.
Y de pronto agarran, se acercan de ti y te dicen, oye, dice que eres antisocial. ¿De qué lado yo antisocial? Jamás. Pues yo hablo con todos, ¿ah? No, pero dice que has estado callado, no hacías ni un chiste. Ah, no, pues es que también tienes que conocer y entender el grado de cultura, pues, ¿no? Hay su momento, pues cuando haces tu chiste eso no tiene nada que ver con la cultura general. ¿Cómo voy a ser una persona culta y educada porque hago un chiste? ¿De dónde han sacado esa mentira? No, eso es cuando estaba abajo. Pero ahora que ya estoy en un nivel de un estatus más alto, por lo que he aprendido, ya no hago eso. Pero eso no significa que no soy amigo de ustedes. Yo los sigo queriendo igual y todos son mis amigos. Yo no le critico a nadie. Pero no me digas que soy antisocial. Con todos hablo, pero hablemos pues de mi tema también. Anoche, por ejemplo, ustedes hablaban sus chistes y todo, yo los escuchaba. ¿En qué rato yo? Ahí estaba, aguantándoles todas. Pero yo no soy pues de eso. Yo no me río por eso, porque no le encuentro sentido. Porque mi nivel cultural me dice que todo eso es para más abajo. Pero igual yo no los desprecio ni los menosprecio por eso. Siguen siendo mis amigos. Pero si ustedes, por ejemplo, me piden que les hable del calentamiento global, del nuevo orden mundial, que les hable de la farmacia, de las cosas que están pasando en el mundo, las guerras, entonces yo estoy ahí. Yo soy súper sociable, pero hablen de mi tema pues también. Sociable no significa que hablo de todos los temas, eso han hecho creer, es una mentira. Ten cuidado con los que dicen eso. Sociable no es el que te habla de cosas vanas. ¿Cómo va a ser sociable? A veces piensan que el sociable es el más payasito o el bufón del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque el más payasito del grupo, ¿qué hace? Hace reír a todos, hace cosas barrabasada y media, ¿no? Dice que ese es el más sociable. ¿Sociable? Por favor, es el menos culto, es el menos educado. Pero es parte del grupo, es del barrio, somos de los amigos, es de la familia, no lo vamos a hacer de lado. Él es así. Ya se educará, pues ya será más culto, todos tienen derecho a todo, todos tienen derecho a estar abajo y llegar hasta arriba, nadie tiene por qué criticarte de eso. Entonces, cuando tú como cristiano tienes cierta conducta y comportamiento y por eso te quieren decir antisocial, ni siquiera te vayas a sentir mal, ¿eh? Porque si te sientes mal ahí sí eres antisocial. Pero no, tú tienes tu nivel es principesco. Si tú te encuentras con gente que está en niveles de cultura y conversas con ellos, con científicos, físicos, químicos, biólogos, etcétera, te sientas y hablas con ellos amenamente, puedes pasarte horas. No necesitas hacer un chiste colorado para estar ahí. No necesitas ni siquiera contar de que te fuiste allá a Francia, estuve por Dubái, me metí por Egipto, salí por Asiria y llegué no sé por América, no sé por dónde. Porque tú sabes que en esas conversaciones que a veces son huecas, tú tienes que inventarte todo, ¿no? ¿Quieres estar entre aquellos que tienen conversaciones que dicen haberse conocido el mundo? Dicen, yo viajé hasta Arabia y todos atentos, ¿así? ¿Y a qué hotel fuiste? ¿A qué lugares? ¿Dónde comiste? ¿Cómo es la comida ahí? ¿No? Y ya, eso es cultura. No, eso no es cultura. Ese es tu viajecito que no sabemos qué habrás hecho. Que nos quieras contar no tiene nada de malo, ¿no? Pero no digas que porque yo no te cuento lo mismo, por eso no soy sociable. Y entonces, no falta alguien que por ahí es el más astuto, ¿y saben qué hace? Dice, les cuento, pues yo también me fui por Marte, conocí a los marcianos por allá, caminé con ellos. De paso me pasé por Plutón, llegué por aquí, por Dubái, me pasé por Nueva York y otra vez estoy acá en Arequipa, Perú. Y toditos, sí, ¿todo eso hiciste? Sí, todo eso hice. Me ha sobrado un poco de plata, voy a volver a viajar uno de estos días. Tú hablas así y eres parte del grupo. ¿Por qué? Porque todos en el grupo saben que te han mentido. Ninguno dijo la verdad. Si hasta cuando te mostraron las fotos solo fue de pasada, no fue porque estaban ahí de veras un buen tiempo. Es más, si tú hubieras ido con ellos, hubieras visto que cuando llegaron tomaran fotos y estaban aburridos. Pero tomaron eso y cuando vienen acá te dicen, mira dónde estuve, ¿no? Ahí recién viene la fiesta. Pero en ese lugar ni siquiera les gustaba el sitio. Así que con eso, ¿qué te digo, hermano? No confundas lo que es sociabilidad con lo que es cultura y educación. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, para que cada uno de nosotros podamos entender cómo debe de ser el verdadero cristiano, con piel de tejón,
que resiste todo. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude en esta noche. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud, porque nos has hecho entender, Señor, tu mensaje en el día de hoy. Te rogamos que las palabras que nos has dado puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Te suplicamos, Señor, también por cada persona que esté escuchando a nivel mundial estos hermosos mensajes del santuario y sus servicios. Te suplicamos también, Señor, que cada día hagas que tu pueblo se vuelva más fuerte a fin de que esté revestido con la piel de tejón. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, dejo el tiempo con nuestros hermanos para la despedida. Amén.